Bienvenidos y bienvenidas, familia de Mindalia. Estamos en un día o una temporada bastante especial. O sea, estos especialistas que vienen también, por supuesto, son súper especiales. Os recuerdo varias cosas antes de que vayamos al directo que tenemos hoy, que tenemos con nuestro queridísimo Robert Martínez, que nos va a traer también un pronósticos de de este año nuevo. Pero antes de nada, os presento, primero, bueno, me presento yo, Mani Mellizo, el equipo de Siempre de Mindalia que está presente. Y ya saben que en este caso, como os acabo de contar, está Robert Martínez que nos va a traer el pronósticos para el año 2023. Ya algunos, muchísimos le conocen, pero ya los que no los conocen saben que es astrólogo. Los que no le conocen van a ver que es astrólogo, realiza canalizaciones, geopolítica y viajes astrales. Por último, antes de que vayamos con Robert, os recuerdo que este directo quedará también en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en Mindalia Red de Voz en formato audio. Y además también estamos retransmitiendo desde la multiplataforma, es decir, Facebook, Twitch, Vogan Live, Twitter y Odyssey también y otros que seguro que vamos a empezar a implementar. Así que nada, os dejo de momento. Entramos primero con Robert para que nos introduzca en estos pronósticos del 2023. Vamos haciendo preguntitas y eso sí, Robert, prepárate para que luego podamos hacer también ahí profundas, para que empecemos a profundizar de verdad con lo que traes, que entiendo que siempre es interesante. Y bueno, te doy el paso, Robert. ¿Cómo estás? Mani, la verdad es que se nos presenta un año apasionante en todos los niveles, ¿no? De hecho, como astrólogos, la mayoría estamos muy expectantes porque se van a dar una serie de movimientos que hacía mucho tiempo que no se daban, ¿no? Desde la entrada de Saturno en Piscis, que siempre que cambia Saturno de signo es cada 29 años, pero Plutón vuelve a Acuario tras dejarnos por última vez allá por la Revolución Francesa. Es decir, que realmente se vienen acontecimientos celestes de lo más interesantes y que eso, que estamos como muy interesados para saber cómo se van a manifestar, ¿no? Siempre arrastran un significado ya conocido y luego, por supuesto, se van adecuando a los tiempos modernos. Entonces, si te parece, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es lo que intuimos que puede llegar a pasar y también a hacer primero una cronología, ¿no? De cuáles son los momentos más importantes y luego iremos desvelando por qué son esos momentos importantes. Perfecto, Robert, pues adelante. Yo veo que estos cambios planetarios que estás diciendo, ¿no? De los de Saturno, son potentes, así que te dejo el espacio para que nos los cuentes y luego ya, como te decía, volvemos con preguntitas. Perfecto, pues sí, son muy potentes, son muy poderosos. Entendamos que en 2020 tuvimos Saturno, Júpiter y Plutón todos alineados, con lo cual fue uno de los años que más ha cambiado la vida de todos, no hace falta explicar por qué. Y esos tres ahora van a cambiar de signo casi al unísono. Saturno pasa a Piscis, Plutón pasa a Acuario, todo eso se da en marzo, y luego Júpiter cambia a Tauro en mayo. También el nodo norte cambiará de signo, cosa que también hace de manera cada año. Júpiter y nodo norte lo hacen cada año. Y todos esos cambios, cuando se dan de manera tan sincronizada, tan simultánea, evidentemente son movimientos de ficha. ¿Qué cosas podemos esperar de ellos? Primero, el más importante es Plutón en Acuario. Plutón en Acuario solo vamos a tener una pequeña parte del año. Lo tendremos desde marzo aproximadamente hasta junio, julio. No recuerdo exactamente cuándo vuelve otra vez a Capricornio. Pero sin duda es el primer punto que habla de cómo el sistema va a empezar a derrumbarse, va a empezar a caer en picado todas las estructuras ya conocidas. De hecho, será cuando vuelva a Capricornio que todo lo que hayamos visto de Plutón en Acuario, digamos, más novedoso, más rompedor, más futurista, veremos cómo desde el sistema se quiere plantear una distopía mucho peor y la gente empieza ya a rebotarse de verdad y cómo ese sistema se vuelve a enrocar otra vez en lo de antes, pero ya no cuela. O sea, vamos a ver cómo un intento fallido de intentar proponer algo nuevo, pero claramente peor, y cómo realmente se nos empiezan a dar herramientas cada vez más claras para pasar a la acción. De hecho, hay varias cosas que nos invitan a pensar, primero, que no pueden implementar sus planes los que están manejando los hilos desde arriba. Segundo, que la gente, mucha parte, los que ya estamos en primera línea, empezamos a tener más herramientas para defendernos, incluso para contraatacar cada vez con más demencia. Y también, como todos los que han sido indiferentes hasta ahora, ya no lo pueden ser, gracias en parte a Plutón, a Saturno en Piscis, perdón. Saturno en Piscis hace que todos los tibios ya tengan que empezar a posicionarse. Qué bueno. Se oye por ahí el vitoreo del cambio.
Bueno, no sé si quieres que profundicemos, por ejemplo, No, con alguno de ellos. Ah, continúa, adelante, adelante. no, puedo continuar o puedes preguntar si quieres y yo ya profundizaré a partir de lo que Vale. te quieras preguntar o Pues quieras poner en de momento, evidencia. si quieres, continúa tú, que yo creo que estamos aquí todavía como en el momento escuchando las buenas nuevas, estas que se acercan, muy buenas, de verdad, gracias. Y luego profundizamos a lo mejor con alguno de los planetas, o bueno, yo porque conozco algo, pero muy poquito, así que tú también nos tienes que decir qué crees que puede ser lo más adecuado para mirar. Vale, a ver, por ejemplo, hablemos un poco de Saturno en Piscis, que hemos dicho, las clases pasivas, todos aquellos que se han colocado en una posición de indiferencia frente al mundo, frente a lo que está pasando, aquellos que han sido un poco arrastrados por la marea y se han dejado caer en la orilla, pues se van a encontrar que van a ser arrastrados a callejones sin salida. O sea, Saturno siempre es el cobrador del frac. Y cuando llega al último signo, digamos que le da la colleja a los rezagados, a aquellos que no han hecho su trabajo. O sea, si pensamos, hacemos un poco de retrospectiva 2020, 21, 22, con Saturno en Acuario, sobre todo lo que nos hemos encontrado es que aquel que no se había puesto al día de cómo funciona el mundo, aquel que no se ha puesto al día de cómo funciona la ciencia, la medicina, todo lo que es a nivel científico e intelectual, se ha dado cuenta de que le pueden engañar muchísimo por allí. Pues aquel que directamente no ha hecho nada, que no ha aprobado ninguna de las asignaturas, tú empiezas y dices, bueno, ya está, te hemos dejado reválida hasta aquí. Y entonces ese o va a ser arrastrado directamente y llevado a una situación donde el Estado no le va a salvar, sino que le va a poner problemas, donde los servicios sociales ya no te van a ayudar, donde el socialismo va a caer, donde no va a ser capaz de cubrirte las faltas, todos aquellos que simplemente se han dejado llevar por una visión muy cómoda pero muy irresponsable, estos realmente van a ser vapuleados. Mientras que todo aquel que ya lleva avanzada la tarea, que se ha responsabilizado de su vida y que no solo eso, sino que encima ha intentado cargar sobre otros que no les correspondía, va a ver aliviada su carga. Por eso digamos que es un momento dulce para todo aquel a quien le guste la justicia, porque realmente todo aquel que ha robado, que ha mancillado, lo tiene cada vez más difícil. Dime, dime, Ah, dime. no, no, te iba a decir, es que me parece, claro, me parece que también es importante que nos digas de qué manera van a ser vapuleados, porque yo creo que también ahí hay chicha, ¿no? Entiendo que hay... En principio es bastante impredecible, porque claro, Vale. no sabes bien cómo va a suceder porque hay muchas maneras, ¿no? O sea, no todo el mundo ha sido irresponsable de la misma manera. Entonces Saturno lo que te hace es devolverte tu propio espejo. Es decir, si uno ha sido irresponsable, por ejemplo, a nivel de manutención gastronómica, es decir, que ha dependido de los alimentos y tal, pues hay un corte de suministros de alimentos para estos. Ahora de repente suben los precios, tú has dependido de las ayudas del Estado y ya no hay ayudas del Estado. El que ha sido irresponsable a nivel de salud, pensando que es el médico el que tiene que curarle y no él el que tiene que responsabilizarse de su salud, de repente se encuentra que ya no hay seguridad social que le pague. El que ha dependido completamente del Estado en cualquier área, verá que el Estado deja de suministrar, que tiene dificultades importantes para poder prestar sus servicios o que lo hace poniendo muchas trabas, que lo hace poniendo muchos límites. O sea, a lo mejor sí que suministra, pero te lo pone muy difícil. Si hasta ahora te traía la comida a casa, dicho de manera metafórica, pues ya deja de traerte a casa. Ahora tienes que pasar por 3 barrios súper complicados donde te pueden robar. O sea, realmente tienes que esforzarte mucho para conseguir aquello que antes te regalaban. Entonces, claro, ahí hay que ver en qué punto uno se ha dejado llevar demasiado. Lo mismo, el que ha vivido una vida que se ha dejado llevar completamente por los demás, por ejemplo, los que han delegado su salud en lo que decían las autoridades, pues ahora se van a dar cuenta de que las autoridades no se responsabilizan de lo que ha pasado con tu salud. Si tienes efectos secundarios por algún tratamiento que tú aparentemente has escogido voluntariamente, pues ahora te aguantas con los resultados. Entonces, por eso van a ser vapuleados de muchas maneras todos aquellos que hasta ahora, bueno, aparentemente han delegado esa responsabilidad en terceros. Ok, vale, qué bueno. Vale, porque por ejemplo, claro, a nivel, también pensaba, como lo que tú dices, ¿no? Lo que das es lo que recibes, pero también estaba pensando a otros niveles también, por ejemplo, espirituales, pero no sé si Saturno a lo mejor se encarga de solo de la parte social o de la parte... Esa será la más visible, pero claro, la espiritual también, ¿no? En la persona que ha dado demasiado, pues también le será devuelto. O sea, hay quien tiene un saldo positivo espiritual y energéticamente hablando, entonces recibirá también parte de su manutención, ¿no? Si has dado mucho, también vas a recibir de manera correlativa. Y lo mismo, lo importante es dar en todas las áreas. Y también el que no ha dado nada, el que ha sido muy tacaño, también se va a dar cuenta que tendrá que ocuparse de otros. O sea, básicamente con Saturno en Piscis, uno a veces tiene que hacer
de ayudante o de enfermero o de asistente social suplente. Ve que hay tanta gente que está jodida que dice, venga, vale, pues yo también me tengo que poner aquí a ayudar. Y eso un poco lo haremos entre todos, pero especialmente la parte más sórdida la tendrán que cargar a aquellos que han vivido de manera muy egoísta y que no se han preocupado por nada. Imagínate que de repente empieza a enfermar mucha gente. ¿Quién se tendrá que ocupar? Si el Estado no da al abasto, pues tendrás que ser tú que te ocupas de tus padres, de tus abuelos, de tus amigos, de tal. Pues esto seguramente va a haber una solidaridad obligada, una solidaridad prácticamente impuesta por todos aquellos que han querido vivir también de una manera muy egoísta y muy responsable. Qué fuerte. Vale, y sobre alguna cosa, sé que hay muchísimas, ¿eh? Pero ¿quieres que haya algo que falte sobre Saturno en Piscis? Seguramente sí, pero ahora mismo no se me ocurre. Sí, claro, son tantos temas Ya. que pueden surgir, pero a nivel económico, mercados que, por ejemplo, estaban sobreexplotados o donde han hecho muchas trampas, ahora se van a abrir tanto que aquel que tenía un monopolio pues se perderá. Es decir, cuando un mercado está muy monopolizado, pues de repente uno lo sobreexplota. Ese mercado deja de estar monopolizado, pues aquel que ha vivido única y exclusivamente de la explotación de un producto en solitario lo va a perder. Por eso el Estado, que es el que ha tratado de monopolizar a través de la administración y todo su servicio de hacienda y de saqueo público todos los suministros de la gente, o va a tener un competidor o va a perder la fuerza recaudatoria. Por eso la hacienda pública es la que más va a sufrir ahora, que es la que obtiene más y da menos a cambio. Por eso es la muerte de la hacienda pública y por eso el Estado va a sufrir bastante, afortunadamente porque ya le toca. Ok, ok, Robert, vamos a ver entonces, además de este aspecto, habías hablado de otros, habías hablado, por ejemplo, el de Plutón en Acuario. Sí, ¿Quieres que digamos vayamos? que Sí, vamos a Plutón en Acuario porque estamos en el final de Plutón en Capricornio, nos quedan 2 meses, enero y febrero de Plutón en Capricornio, que eso ya tiene que ser realmente los inicios del fin del Estado. O sea, si algo ha demostrado estos desde 2008 de Plutón en Capricornio, es que el Estado cada vez es más grande y más ineficiente. Cada vez hay más políticos, especialmente en España, por ejemplo, es el país con más políticos y donde menos se justifica su trabajo. O sea, cada vez son más inútiles, cada vez son más corruptos, cada vez hacen menos, cada vez son más difíciles de diferenciar unos partidos de otros porque todos hacen exactamente lo mismo. Y sin embargo, cada vez cobran más, se suben el sueldo. Entonces, cada vez la política es más difícil de justificar. O sea, yo no hablo de que pueda haber una cierta administración y organización para algunos registros, para algunos recursos comunes. O sea, no estoy 100% en contra de toda forma de Estado, pero sí que fuera mínima y mínima. Entonces, si algo ha demostrado Plutón en Capricornio es que eso no es sostenible. Pero claro, nos encontramos también con organizaciones supranacionales. Y esas son las que toca Plutón en Acuario. Y dice, bueno, pues cada vez si el Estado va perdiendo fuerza, o mejor dicho, el Estado, vamos a decirlo así, ha ganado capacidad en cuanto a políticos y demás, pero está muy diluida por esas organizaciones supranacionales, que la mayoría no se pueden casi ni nombrar aquí en YouTube porque te pueden hasta censurar, y entonces, pero digamos que todos sabemos cuáles son, ¿no? Pero la ONU se puede mencionar y alguna otra también. Entonces tenemos la ONU, tenemos UNESCO, tenemos toda esa constelación que aparentemente mandan pero no mandan. Es decir, que aparentemente están ahí, pero no están. Están en esa cierta ambigüedad, donde aparentemente son los estados los que tienen el poder, pero realmente ellas mangonean. Al igual que hay multinacionales, think tanks, grupos de poder. O sea, nos encontramos ahí como un pandemonium brutal de organizaciones que no sabes bien qué hacen, que tienen todo tipo de tareas súper ambiguas, súper abstractas, como fomentar y proyectar la salud de los pueblos, de la organización, o sea, cosas súper buenrollistas, pero indefinidas y que no sabes bien qué hacen y que cobran una barbaridad. Plutón en Acuario va por ellas y les va a agarrar como un bulldog, les va a agarrar del brazo y va a estar 20 años mordisqueándolas. O sea que no tienen salida porque ya empieza Plutón en Acuario a atacar por ahí y todo lo que ha dejado Saturno en Acuario de fraudes en la ciencia, fraudes en la medicina, fraudes en la historia, fraudes en el mundo intelectual, van a empezar a profundizar mucho más en ella. Hemos tenido el aperitivo con Saturno en Acuario. Con Plutón en Acuario vamos a ver la réplica, o sea, vamos a ver, mejor dicho, la película entera y una película con muchos capítulos. O sea, que los que quieren que realmente salgan los fraudes de la historia, vamos a tener una época que va a durar más de 20 años donde va a salir todo. Cada cosa a su tiempo, pero nos vamos a enterar de todo, afortunadamente. mira, bueno, entiendo, además, como has dicho, te quiero preguntar, porque, vale, venimos de Plutón en Capricornio, pasamos a Plutón en Acuario y de pronto me viene, digo, vale, se están cayendo
como vamos a decir, ¿cómo las has llamado? Las altas esferas, Sí, altas esferas, las eh, oligarquías, las élites, los hijos de... Bueno, podemos llamarlo eso, como los hijos de lo que sea. Y entonces de pronto pensaba, digo, ¿y eso, por ejemplo, quiere decir que a lo mejor estamos en un momento desde Energía Acuario, como de por un lado búsqueda de mayor independencia y luego a la vez también, por ejemplo, de una especie como de comunicación más de comunidad, más de colectivo, obviamente con reconfiguración de conceptos, que ya venimos con el tema del colectivo y la comunidad desde hace ya mucho tiempo, pero me viene por ahí la idea, te quiero preguntar sobre eso, ¿qué te parece? Sí, bien, el Plutón en Acuario, que lo vamos a tener solo una pequeña parte de 2023, por tanto no es todo 2023, sino solo hasta junio así, luego retrograda y por eso es cuando cae el estado ahí, realmente, cuando el estado empieza a flaquear mucho, es cuando hemos tenido un trocito de Plutón en Acuario y vuelve otra vez a Capricornio y ahí es cuando hacen una entrada, una salida, ahí es cuando se les ve completamente el plumero. Todos esos conceptos de individualidad ya los venimos trabajando desde finales de 2020, con la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario. Y hemos hablado y se ha creado el concepto de disidencia, de resistencia, de gente que se ha defendido frente a la dictadura globalista, que se han empezado a rebelar. Todo eso hemos visto de momento ese aperitivo. Y ahora venimos la parte fuerte. Ahora es cuando viene la disidencia de verdad. Ahora es cuando realmente se puede montar una revolución. Todavía no del todo, se puede empezar a intuir, eso se llama para 2024, 25, 26, 27, todos esos años ya son de super revolución, pero en este 23 ya pueden empezar las primeras acciones contundentes. En 2022 ya hemos visto alguna pequeñita, los camiones aquellos en Canadá, ya hemos visto algún aperitivo y ahora ya empiezan los platos fuertes. Ahora ya hemos picoteado, hemos comido las aceitunitas, las patatas bravas y ahora viene el entrante y el plato gordo. Entonces, estamos muy, muy cerca de saborear lo importante. Y sí, hay un concepto de comunidad y también todos los que estamos en el lado de la conciencia, en el lado del despertar, con motivaciones de cambiar este mundo, nos toca asumir cada vez más responsabilidad. Primero individual y a medida que uno acumula más responsabilidad individual, el colectivo te arrastra y te empuja para que tomes posiciones cada vez más de responsabilidad, precisamente porque una cosa te lleva de manera natural a la otra. También, por ejemplo, ahora con esto, más todavía con más razón, el tema de la mayor responsabilidad, porque de pronto pienso, digo, vale, es una revolución, que bien que ya estemos aquí, ¿no? En ese proceso, aunque entiendo que es un proceso, pero de pronto pensaba, digo, vale, es multimodal, es multidimensional, ¿desde dónde vamos a poder hacer esa revolución, por ejemplo, si tú crees que a lo mejor es importante llevarla en algunos aspectos de la vida en concreto, en los más perversos, los más pervertidos, o cómo va a ser esta parte, cómo podemos anclar con ese deseo de responsabilidad y de cambio, de transformación? Como tú bien has dicho, es multidimensional, es multiglobal, afecta a todas las áreas de la vida, o sea, o la revolución o es integral o no es revolución. Serían cuatro arreones o cuatro pataletas en algunas áreas. Digo, no es en esto, es en todo. Son todos los paradigmas los que caen, todos los paradigmas perversos, por supuesto, que son la mayoría de los que se nos han inculcado desde el sistema. Y todos los paradigmas alternativos que tengan suficiente coherencia y consistencia pueden llegar a reemplazar a los otros. Para eso significa que la economía tal y como la conocemos, que es perversa, tiene que caer. Que la ciencia tal y como la conocemos, que es una cienciocracia en la cual realmente se ha romantizado el concepto de la ciencia, pero en la práctica no está funcionando como a algunos les gustaría que funcionara, eso tiene que caer. Que la religión que se ha convertido en un conjunto de cuentos infantiles, eso tiene que caer, tiene que haber una verdadera espiritualidad. Y que la política, evidentemente, que la que vemos es absolutamente infructuosa, tiene que caer. O sea, que un país epítome de lo que es la justicia o, vamos a decirlo, lo que es el mundo civilizado, que es Estados Unidos. Es imposible que una persona que crea en la política pueda pensar que el presidente que tienen es el mejor representante posible. O sea, es indefendible para una persona que crea verdaderamente en la política y tiene a un tipo que tiene severos problemas mentales y que está demente, que no pasa nada, un hombre que esté senil, pero no puedes poner a un tipo senil como presidente de Estados Unidos. O sea, eso lo que estamos de nuestro lado entendemos que ahí hay una cierta suerte de guasa o de broma pesada, pero el que crea en la política no puede sostener eso. Es imposible. O en un mundo en el que hay recursos sobrados, no se puede arguir que puede haber una crisis económica o tal. Es indefendible absolutamente que haya gente que muera en el mundo por falta que con la cantidad de recursos que hay nos quieran justificar
una política de carestía. Algo parecido sucede con ese paradigma científico según el cual podemos ver y comprobar directamente que tenemos tecnología para hacer auténticas virguerías sociales y luego se nos ha planteado durante esos años un problema sanitario aparentemente irresoluble, estúpidamente fácil de solucionar y dándonos cada vez respuestas de lo más barrocas o directamente medievales para responder frente a ello. Ese disparate se tiene que caer. Y de hecho, con Plutón en Acuario es facilísimo que se vaya cayendo, porque todo aquello que tiene inconsistencia intelectual, todo aquello que no se puede sostener, todo aquello que no es holístico, que no es integral, se cae. Por eso, el cambio, respondiendo a la pregunta que decíamos, tiene que ser en todas las áreas de la vida. Y por eso, todo aquel que no esté a la altura, que no haya hecho los deberes en todas las áreas, va a caer, porque estamos en este plano, estamos en este mundo y tenemos que tener unos mínimos de todas las áreas importantes. No puede ser que vayamos aquí dejándonos pisotear por cualquiera que nos diga cuatro cosas y que luego no nos responsabilicemos de las cosas importantes, la salud, la economía, la espiritualidad, el conocimiento, sin necesidad de cada uno que seamos un ingeniero de caminos y seamos capaces de construir nuestra casa porque tenemos conocimientos de arquitectura avanzados, pero sí unos mínimos para saber sobrellevar y sortear las desavenencias de la vida. Ok, bueno, entonces a mí a lo mejor lo que me queda un poco para bajarlo a un aspecto así también terrenal de la gente que nos puede estar escuchando, sería, entonces, ¿de qué manera tú crees que debemos enfocar esta revolución? ¿Hacia qué se dirige, sobre todo, y de qué manera nosotros podemos, como hemos dicho, tú dices, a nivel multimodal, aunque entiendo que hay unos mínimos y también por eso te pregunto esto, porque creo que es importante y yo como a veces me puedo dispersar con tantas cosas que quiero hacer, entonces, ¿cómo podemos encajarnos ahí en esa revolución, ¿no? Para mí lo primero es tratar de ser impecable en tu propia vida y siempre por eso empezamos desde el individuo. Cuando uno como individuo se da cuenta de que hay diferentes áreas de la vida, a veces nos lo han simplificado mucho como salud, dinero y amor, y digo, no es eso. Realmente podríamos decir que la salud sí que es importante, pero yo lo englobaría en todo lo que es el bienestar corporal y mi cuerpo físico. Le llaman, digamos, dinero a lo que realmente es tu yo social, tu política social, es decir, y ahí incluiría también la amistad, relaciones sociales, autorrealización profesional, o sea, sería conocimiento de mí mismo y del medio. Normalmente lo que tenemos es un conocimiento muy pobre de nosotros mismos y peor todavía de los demás, o sea, muy malos referentes de cómo funciona la vida. Uno cree, no sabe si es alto o es bajo porque no sabe ni compararse con el promedio de la sociedad. Y quien dice alto o bajo se refiere a si soy talentoso, si soy analítico, si soy observador, si soy una persona con buena autoestima o baja autoestima. Normalmente te comparas con tres personas mal contadas y mal entendidas, entonces no tienes una buena referencia. Entonces, el autoconocimiento propio, la autorrealización profesional o incluso cosas que son tan básicas como saber qué te gusta, en qué eres bueno, cuáles son tus dones y talentos. La mayoría de la gente no tiene ni idea, la mayoría. Estamos hablando de que pillas 100 por la calle y la mayoría es incapaz de saberlo y el que lo verbaliza normalmente está bastante mal. O sea, tiene una idea bastante distorsionada de lo que hace bien y de lo que hace mal. O sea, en ese sentido hay que tener un aprobado. No digo tener una matrícula, pero digo tener un aprobado. La mayoría de la gente no tiene un aprobado. Pues ese dinero realmente no es cuál es tu papel en sociedad. Y cuando se dice de amor, que son relaciones afectivas, es vale, ¿eres capaz de sentir satisfacción en esta vida? Dentro de la pirámide de Maslow, ¿eres capaz de encontrarle sentido a la vida? O sea, ¿haces cosas que te hacen sentir bien? ¿Eres capaz de identificar qué cosas realmente te apasionan? Y aquí nos encontramos con un concepto que es esencial, y es que la mayoría de las personas pretenden sentirse bien o encontrar cosas que le gustan, al tiempo que han negado su capacidad de sentir, que han negado su niño interno. Digo, si tú niegas a tu niño interno porque llevas una vida encorsetada de adulto responsable, es imposible que simultáneamente conectes con un niño interno al que tienes capado, castrado y encerrado en un sótano. Es como decir, ¿cómo puedo tener a mi niño interno feliz encerrado en un sótano, castrado, tapado y dándole golpes? Digo, no se puede. Digo, pero no hay nada que le pueda apasionar, o sea, mantener mi vida de adulto, de esclavo, de mierda, y además que mi niño esté feliz. Digo, no, no se puede. O sacas al niño, le sacas a pasear, le llevas al parque, dejas que sueñe, que imagine, que vuele, que juegue, que se divierte, entonces dejarás que se exprese, también te expresará sus quejas, sus lamentos y sus mierdas, sí, por supuesto lo va a expresar, y luego le educas, le ayudas, le proteges, le das cauce, le das salida, y verás que unido uno al otro, te das cuenta de que vas a encontrar lo que llamamos amor, amor por esta vida. Vas a disfrutar de esta vida primero cuando aprendas a gestionar tu niño interno. Digamos que esas tres asignaturas es lo que de manera integral se nos pide que aprobemos. Esa salud, dinero y amor, que realmente, como hemos dicho, es conocimiento de tu cuerpo, desde cuál es tu biorritmo para que tengas un buen equilibrio
situacional, es decir, la mayoría de las enfermedades no vienen tanto por tus hábitos culinarios o por lo que aparentemente te pasa en la vida o lo que te hayas tomado o no, sino por la situación en la que te encuentres en tu vida. Si estás en un lugar que estás incómodo, gastas demasiada energía y por lo tanto enfermas, estás en una situación que tú no quieres hacer o forzado a hacer cosas que no quieres, vas a enfermar, estás con gente que te cae mal y los tienes que aguantar, vas a enfermar. O sea, hay ajustes situacionales, conoce tu ritmo, conoce tu entorno y colócate en lugares en los que te sientas bien. Luego, ese dinero, que son relaciones sociales y políticas, y luego ese amor, que es la relación con tu niño interno. Si tú eres capaz de mantenerte bien con un 5 pelado en esas 3 asignaturas, habrás superado la prueba de Plutón en Acuario. Ok, vale, pues entonces hemos visto varias cosas. Hemos visto, por un lado, la gran caída de todo el Estado, esa reconstrucción, esa transformación, y también estamos viendo responsabilidad y, como tú has dicho también, un enfoque hacia el amor, hacia lo que de verdad es honesto. Entonces, ahora, no sé si te falta algún aspecto más, que sé que Sí, podemos le queda profundizar en todos uno estos. para darle un par de puntos más, que es Perfecto. Plutón en Tauro. Plutón en Tauro entra de una manera un poco abrupta, porque lo hace en cuadratura con Plutón, con lo cual entra en un poco de conflicto. Y eso en principio es un incentivo bueno para la economía, es bueno para los recursos. Lo que pasa es que hay que hacer hay que abrir una posibilidad. Y es que evidentemente los que controlan la economía, como hacen trampas, pueden aprovechar esta entrada precisamente para hacer algún tipo de maniobra sucia, algún tipo de maniobra deshonesta que puede traducirse en inflación, mercados completamente viciados, trampas económicas. Ahí podemos olernos o anticipar alguna trampa. También la cuadratura de Júpiter con Plutón, que siempre se traduce en fanatismos. Lo que se llama disidencia controlada, que es cuando el sistema, por ejemplo, genera un partido político o una aparente alternativa que es crítica con el sistema, pero que en el fondo no va a hacer nada, es lo que puede aparecer fácilmente con ese Júpiter cuadratura Plutón, que lo tenemos en el mes de mayo. Así que seguramente encontraremos algún líder que aparentemente pueda encauzar ideales muy libertarios, pero enseguida le veremos el plumero, enseguida nos daremos cuenta de que no está realmente aglutinando ninguna disidencia y que tampoco va a hacer nada. O sea, que es como una manera de tratar de distraer a las personas depositando fuerza y energía en alguien que realmente les representa discursivamente hablando, pero en las acciones no va a hacer absolutamente nada. O sea, ni una mala palabra, ni una buena acción. Eso es como la última resaca, ¿no? Después de toda esta peda que nos hemos pegado. Es como me refiero, este Plutón en... Júpiter. Júpiter, perdón, Júpiter en Tauro, has dicho, ¿verdad? Sí, Júpiter en Tauro en cuadratura a Plutón. Eso. Es como ya el último coletazo, ¿no? ¿Te refieres? Antes de... o de los últimos, ¿no? Como para Sí, que es de los también... últimos. Queda muy, muy, muy poco, o sea, de aspectos tensos que vaya a haber en los próximos años. Esto es prácticamente lo último. Y es súper breve, o sea, es nada. O sea, esto es una tontería, es una minucia. Estamos hablando de que pasado esto, ya nos queda todo un 2023, perdón, donde no va a haber ningún aspecto tenso importante, más allá de cosas breves, cosas de Marte que duran una semana o dos. Y luego 2024 ya no hay, 2025 ya no hay, 2016 ya no hay nada. O sea, ¿Hasta cuándo? alguna cosa minúscula, Y esto... nada. Lo que viene es una acumulación de aspectos armoniosos. Wow. Qué fuerte, ¿no? Por eso, claro, Ok, estamos tan emocionados por lo que viene ok, y vale, también por vale. ser parte de ellos, porque claro, cuando entiéndase que cuando vienen esos aspectos es importante que nosotros nos acompasemos a ellos y seamos congruentes, estemos a la altura, seamos absolutamente coherentes, absolutamente responsables, porque claro, nos hemos dado cuenta, creo que ya es obvio, que el cambio lo vamos a hacer nosotros. No lo van a hacer las administraciones. Estas están precisamente para ser derribadas. O sea, somos gente de a pie los que vamos a tener que liderar estos cambios, los que vamos a tener que llevarlos a cabo. Con lo cual, es emocionante y apasionante porque vamos a decirlo de manera poética. La vida nos va a ayudar a todos aquellos que asumamos esa responsabilidad. Nos va a dar toda la ayuda posible. O sea que es un puesto que está vacante y el que quiera ocuparlo, ahí vamos, puestos para aburrir, puestos en plural. O sea, hay muchos puestos vacantes para héroes, para aquellos agitadores de masas o los que quieran cambiar el sistema. Se puede hacer y se debe hacer. Mm. Y Me- por poco que uno se responsabilice, va a tener todas las ayudas del mundo. mm.
No, iba a decir digo que dejamos el formulario para apuntarse en la descripción del vídeo de YouTube. Ahí pueden encontrarlo. Perfecto. Robert, pues a ver, entonces, con este panorama, bueno, que claro, una de las cosas que te quería preguntar era más o menos cuánto tiempo, porque nos habías hablado de que Plutón entraba en Acuario, pero luego retrogradaba otra vez a Capricornio, y eso ibas a decir que va a ser como por mayo, marzo o algo así. Pero todo esto, en realidad, ya me lo has contestado, entonces, vale, hasta el 2025 más o menos dices que todo van a ser relaciones positivas, ¿no? Relaciones no tensas. Y no sé si quieres dar alguna idea más en la que creamos que podemos a lo mejor profundizar un poco. Sí, sí, bueno, más de 2025 hasta 2026, 27, o sea que son muchos años consecutivos donde realmente empieza el gran cambio. El Qué gran cambio fuerte. empieza ya. De hecho, se puede decir que ya empezó en diciembre de 2020, ahí ya empieza el gran cambio, pero ahí todavía teníamos la potencia oscura, tenía mucha fuerza, pero ya se iba debilitando. Ahora hemos visto cómo se ha ido debilitando poco a poco, que siguen quedando ramalazos, siguen dando golpes por aquí y por allá, pero todo mucho más diluido. ¿Qué más cosas nos quedan interesantes? Precisamente cuando el nodo norte pase a Aries, que también va a ser entre mayo y junio, será muy fácil que las acciones que hagamos tengan repercusiones. O sea, será muy fácil pasar a la acción. Hemos estado en 2022 un poquito más defensivo, han dado Júpiter en Aries, con eso hemos hecho algún movimiento que ha estado bien, pero desde luego lo que permite pasar a la acción es el nodo norte en Aries. Con eso, toda aquella iniciativa que sea una alternativa al sistema, o sea, allí, digamos, con el nodo norte en Aries, tú tienes una idea, la llevas a cabo y enseguida se puede manifestar. No hace falta que pase por muchos filtros, no hace falta que pase por muchos protocolos, no hace falta que tengas que atravesar toda esa línea de seguridad. No, es lo quiero y lo hago y funciona. Así que se favorece a todo aquel que vaya rápido hacia la acción. Hay que tener en cuenta que esta combinación, Nodo Norte en Aries, Júpiter, Tauro, Plutón, Acuario, Saturno en Piscis, es ideal para una transición, para que todo lo colectivo cambie. Se dan todos los elementos y todas las herramientas y además tenemos un representante de todos esos lentos en todos los diferentes elementos, uno de tierra, uno de agua, uno de aire y uno de fuego. O sea que es perfecto para una transición, para que todo esté en equilibrio y para que realmente podamos hacer de esta nuestra experiencia aquí una humanidad mucho mejor de la que nos hemos encontrado, sin delegar en psicópatas y sin premiar a aquellos que han escogido de una manera clara y manifiesta el camino de la oscuridad. Esto se tiene que acabar ya de una maldita vez. Ok, bueno, yo sé que no solo Dios te oye, te escucharán muchísimas personas también aquí. Y bueno, a ver, la verdad que estás dando un panorama muy interesante, muy potente. Yo creo que a todas las personas que te vamos a escuchar aquí, yo creo que la mayoría vamos a sonreír por esto que se viene, que debemos haber estado mucha gente también aquí de Mindalia, haciendo trabajitos, pensando esto, llevando, transformando nuestra vida de alguna forma, tal. Entonces, ahora que tú dices esto sobre el tema multimodal, yo creo que es una bonita responsabilidad que hagamos este ejercicio, ¿no? Con cada uno de los aspectos. Y no sé, la verdad que, por ejemplo, a ver, no sé si se te ocurre que hablemos de algún tema más. Yo si no te preguntaría sobre más aspectos. O, por ejemplo, te preguntaría a lo mejor eh, por... Vamos a ver si, por ejemplo... Ya. Bueno, ¿a ti se te viene alguna cosa antes A ver, que de...? hemos hablado un poco de economía, hemos hablado un poco de política, vamos a ponerle también una connotación un poco espiritual. ¿Cuál es el trabajo Vale. espiritual que deberíamos hacer cada uno de nosotros teniendo en cuenta lo que está aquí por venir? Con Plutón en Acuario, digamos que el trabajo espiritual sí que tiene mucho que ver desde el individuo, pero conectarse con la humanidad. Ya le hemos hablado algunos estos últimos años como esa conexión con la humanidad tiene que ser importante. Y claro, cuando nos conectamos, no significa tener que vincularse con todos. O sea, hay una parte que es puramente selectiva. Cuando hablamos desde la espiritualidad, hay una inclusividad energética en el sentido de que todos somos unidad, todos somos partes importantes, pero juntos, pero no revueltos. O dicho de otro modo, yo respeto incluso al que toma el papel de la oscuridad, respeto al que ha sido pasivo, respeto a tal, pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y no, me doy cuenta de que el hecho de que unos no hayan asumido su responsabilidad también es por algo. Me doy cuenta de que unos sí lo hayan asumido también es por algo. Que uno haya hecho el papel de psicópata, eso es por algo. Entonces tengo que tener un entendimiento total, y eso es lo que nos proporciona Plutón en Acuario y Saturno en Piscis, de que todo ha surgido por una razón. Que cuando vemos injusticias también hay una razón detrás. Ya no solo la razón es una razón filosófica, una razón técnica, sino que también es un disparador.
Muchas veces preguntamos, ¿y por qué tuve ese accidente? ¿Por qué tuve esta enfermedad? ¿Qué es lo que tenía que aprender? Y una manera fácil de entender cuál es el aprendizaje es que eso actúa como un disparador emocional. Si no me hubiese indignado tanto, no habría hecho según qué cosas. Si no hubiese impactado tanto esa tragedia en mí, yo no me habría involucrado en ayudar a sanar a todos estos. Es decir, al final una tragedia, una desgracia, algo negativo que sucede en otros, saca el amor que tenía parado, que tenía dentro, que no lo estaba utilizando. Pero al ver a niños sufriendo, al ver a personas pasándolo mal, eso hace que yo me involucre, hace que me movilice, o incluso cuando hace que me indigne, hace que me atreva a pelear, a luchar, a ser más valiente. Entonces, las situaciones, vamos a decirlo, a gran escala que nos impactan, nos conmueven, conmoverse es lo que nos lleva a movernos. Por eso nos movemos junto con esa emoción. Así que pensemos que todo lo que está sucediendo nos ayuda a dispararnos a la acción, a dispararnos a hacer cosas que de otro modo no habríamos hecho nunca. Así que aprovechemos como el aprendizaje espiritual de todo aquello que estamos aprendiendo, entendiendo todo aquello que está sucediendo y que está por venir, sirve para que nos involucremos más. No hace falta que nos relacionemos con todos. Cuando hablamos de comunidad, no es imprescindible que nos relacionemos con todo el mundo, ni que tengamos que estar todos juntitos en plan una comuna hippie. No es un movimiento hippie, no tiene nada que ver con eso. Podemos estar cada uno en nuestra trinchera, podemos respetar y debemos respetar precisamente cada uno nuestra individualidad. No es algo de Acuario para movimientos masivos. Los movimientos masivos, de hecho, están generados desde otra energía totalmente indiferenciada, donde cada peón es un soldado de estos que llevan todos un uniforme y son indistinguibles el uno del otro. Mientras que esta revolución es muy distinta. Es una revolución de nombres propios. Cada uno tiene su particularidad. Es el soldado Ryan, es el soldado Ramiro y cada uno tiene su historia, su particularidad, su función determinada. Uno es pasivo, es yin, el otro es yang, el otro es espiritual, el otro es terrenal y cada uno es válido dentro del conjunto, cada uno es válido dentro del juego. Entonces, entendamos que este juego de la vida, este juego mundial, está llegando al final de una gran partida. Y en eso estamos. Por eso es tan interesante. Estamos asistiendo al final de una de las partidas más largas, más cruentas y más sangrientas que ha habido en la historia de la humanidad. Y tenemos la suerte, la fortuna, no solo de ser testigos, sino de ser coparticipantes en esta gran historia. O sea que nos espera un 2023 de la rehostia. Yo tengo unas ganas tremendas de poder disfrutarlo. Qué bueno, Robert. Pues mira, perfecto. Yo creo que con esto nos has dejado clarísimo por lo menos unas guías importantes en este tema que nos has traído. Yo creo que hay mucho por delante todavía para mucha gente, como dices tú, los que estamos rezagados, los que ya llevamos tiempo trabajando sobre esto, y luego también mucha gente que a lo mejor ha estado trabajando, pero que está con ¿cómo se llama? Una nube, ¿no? Una nube de Una ideas, de espesura, una confusión, nebulosa, espesura. sí. Entonces, ideal esto que nos estás compartiendo, ¿verdad? Un placer escucharte. Y entonces ya, por mí, yo si quieres, te despides de por mí, la gente seguro que te despides de la gente, le deseas unas felices fiestas también si quieres, lo que tú quieras, vamos, ahí para que empecemos este año nuevo, como tú dices, así, con esta transformación, esta responsabilidad, este cuidarnos también, este respeto también y que aprendamos esos límites, ¿no? Que tú has dicho, que yo creo que son importantes, que por un lado es un reto, yo veo que es un reto muy potente, es la convivencia, la comunidad, lo personal, lo individual, cómo podemos movernos en individual sin que tengamos que necesitar esa comunidad, pero que podamos sintiendo como poder comunicarnos con la gente alrededor desde esa más honestidad, ¿no? Porque si no, yo creo que debe de ser algo así como lo que estás explicando, ¿no? De alguna manera como ya no es ya no es forzado, ¿no? Es un deseo de comunicación real. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Así que, bueno, cuéntanos lo que tú creas así conveniente para despedirte y nos vamos. Muchas gracias. Mira, aprovechando lo justo lo que acabas de decir y redundando un poco en lo mismo, con ese Plutón en Acuario, de hecho te es muy fácil querer relacionarte con personas que están autorrealizadas o que van en esa línea, porque sabes que vas a aprender algo, pero muy obviamente. No tienes que aprender de los malos ejemplos, sino que puedes aprender de un buen ejemplo. Entonces, es muy fácil hacer comunidad o hacer relaciones con personas que son virtuosas, que están trabajadas, que son excelentes en lo suyo, que han derramado pasión por su vida. Enseguida quieres compartir, aunque sea un rato,
para ver qué puedo comunicar, qué puedo aprender, qué puedo enseñar. Ves que el otro está dispuesto a aprender, que está dispuesto a enseñar, que el intercambio va a ser fluido y fructífero. Entonces, si cada uno de nosotros somos mejores como individuos, es muy fácil que las relaciones salgan de manera natural y no forzada. Por eso vamos hacia ello. Vamos a demostrar que realmente amamos esta vida, que amamos este mundo, que amamos a nosotros mismos, y ese amarnos a nosotros mismos se tiene que traducir en acciones. Y amarnos a nosotros significa conocernos, comprendernos, honrar y tributar nuestro tiempo para hacer cosas magníficas y virtuosas que finalmente los demás van a valorar. Así que os deseo un super 2023 lleno de super magia, lleno de ilusiones y sobre todo que esas ilusiones, Saturno en Piscis, se hagan realidad. Pues ya está todo dicho, Robert. Qué placer, ¿eh? Mirad, entonces, solo último coletazo, perdón, último coletazo no, última puntillita es el recuerdo de que este vídeo es súper importante que lo compartáis, que lo compartan con familia, gente de alrededor, bueno, con la gente, con la honestidad que hemos hablado hace poquito, pues sobre todo con eso, con gente que crean que sí que les puede servir esta información. Yo creo que hay mucha gente que le puede venir bien, así que lo pueden compartir y más cosas también, comentar en el vídeo de YouTube también. Ideas, sensaciones con esto que nos acaba de contar Robert Martínez. Y nada, ya saben que esta charla que acabamos de tener de pronósticos para el 2023 con Robert Martínez ha sido una pasada. Os invitamos también a seguirle, a darle amorcito y también a Mindale Televisión en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Mindale Televisión también para realizar donaciones. Y con esto pues nos despedimos, os deseamos también unas súper felices fiestas. Vamos, yo creo que se auguran potentes. Y si no son las de este fin de año, como dice Robert, ya iremos viendo poco a poco que cada vez va a ser mucho más, va a ser todo... Bueno, no sabemos, bueno, yo no lo sé, yo de pronto voy a dejar que resuene esto que nos acaba de contar Robert, pero a mí me resuena, así que un placer escucharte, Robert, un placer de verdad. Y nos despedimos Igualmente, entonces. pues un fuerte abrazo a todos y felices fiestas. Felices fiestas.